Un saludo a todos desde España y antes de nada agradecer a la organización el haberme permitido participar en este evento. Soy Adolfo Menéndez, coleccionista español. No soy historiador, aunque me gusta investigar la historia de las cámaras. Tampoco soy fotógrafo profesional, mucho menos. Más bien, creo que soy de los malillos. Pero bueno, me gusta y me apasiona el mundo de las cámaras y el coleccionismo. Y en particular aquel que viene de países como España. También me gusta Argentina, desafortunadamente me queda un poco lejos. Pero sobre todo mi colección se centra en eso, en cámaras de ámbito local. Es lo que hoy quería cubrir. Y voy a compartir con ustedes una presentación para poder seguir a lo largo de la ponencia, pues, pues de una forma más gráfica todo lo que vemos. Título es Industrias locales. Ahora explicaré un poco este concepto y sobre todo me voy a centrar el que quizás mejor conozca de todos, que es lógicamente el de mi país, el de España, ¿no? Y antes de nada, sí que me gustaría dar las gracias a los autores que están manteniendo vivo este recuerdo, ¿no? En España tenemos la suerte de contar con Gerardo Acereda, autor de este libro, y ahí en Argentina, pues bueno, también tienen la suerte de contar con Adrián La Gioia, que con sus obras que también están trayéndonos al presente esos recuerdos que tan importantes han sido en la industria, ¿no? Y empezar por el concepto de a qué me refiero con industria local e industria versus las grandes multinacionales, ¿no? Todos conocemos marcas como Kodak, Yashica, Zeiss, Agfa, Polaroid, Canon, etcétera, ¿no? Pero si preguntamos a alguien por Capsa, pues las Capsa, alguien por Certes, o bien alguien que no sea argentino por Arabosol o SIAF, la empresa SIAF, pues difícilmente vamos a encontrar respuesta. No son industrias que, debido al contexto político y económico de estos países, pues bueno, se desarrollaron. Más que industria, a veces estamos hablando de talleres pequeños, de industrias pequeñitas, tuvieron que desarrollarse para cubrir esa necesidad de, de los fotógrafos, especialmente amateurs. No vamos a encontrar en estas industrias locales mucho desarrollo de la industria profesional, sobre todo vamos a encontrar desarrollo industrial. Y ahí aparecen pues cámaras maravillosas como estas Kodak que se produjeron en Brasil, o la misma Berlisa, que se produjo en España, de las que más tarde hablaré. Y si me permiten, voy a tratar de clasificar desde otro concepto, ¿no? Tradicionalmente, y lo veremos en el eje temporal, siempre hablamos del eje temporal, pero me gustaría, ya que hablamos de las industrias locales y todo el contexto que han tenido de desarrollo económico con dificultades, por ejemplo, en Brasil vamos a encontrar que en los 40, 60 pues, se desarrollaron muchísimas cámaras de cajón, con material metálico, material accesible dentro del país. Vamos a encontrar que a partir de la guerra civil cambia el contexto en España, los años finales de los 30, cambia el contexto. O también, por ejemplo, volviendo al caso de Brasil, pues el modelo impositivo complejo de Brasil pues hace que se cree una zona franca donde aparecen pseudo fabricantes, distribuidores que consiguen hacer made in Brasil algunas cámaras de fabricación externa o solo el montaje se producía ahí, ¿no? Basado en todo eso, me gustaría proponer una clasificación, no es técnica, no voy a hablar de tipo de objetivo, etcétera, voy a hablar más relacionado con el tema de la fabricación, ¿no? Así, trato de responder a 4 preguntas. ¿Dónde ha sido diseñada? El tema del diseño creo que es un tema fundamental y sobre todo que se relajó, no tiene tanta que ver con la patente, pues este concepto de la patente se relajó en momentos, por ejemplo, de autarquía en España, donde aparece un concepto de patente utilidad, donde permite hacer copias de cámaras de patentes extranjeras para protegerlas o incluso utilizarlas en el país, ¿no? Sin embargo, hay otras, como esta que tenemos aquí, una cámara pequeñita española, la Titan,
donde sí que tienen un diseño propio nacional, ¿no? Entonces, la primera pregunta que deberíamos o que tratamos de responder cuando analizamos estas industrias es ¿dónde ha sido diseñada? ¿Dónde ha sido patentada originalmente? Siguiente concepto es dónde ha sido producida. Aquí podemos ver una gran variedad de cámaras producidas en España. Algunos ya se pueden ver, aquellos que son aficionados a la colección pueden ver que algunas guardan una similitud, si no son iguales, cambiando los textos, las placas del objetivo a cámaras producidas en otros países o por grandes fabricantes. Y sí que aquí, sobre todo en los primeros años, vamos a tener ciertas dudas, ¿no? Hacia dónde ha sido producida, ¿no? Siguiente, ¿dónde ha sido comercializada? Normalmente abrimos de un entorno económico y de país cerrado, con unas fronteras cerradas, con lo que la venta interna es lo habitual, ¿no? En estas compañías. Es difícil también por su tamaño que consigan alcanzar mercados internacionales. Sin embargo, sobre todo al final de los años 80, 70, 80, pues bueno, las compañías que sobrevivieron, y pocas han sido, pues también abrieron el mundo a la exportación, que veremos un poquito más ahí. Un tema curioso es cómo ha sido comercializada, el tema del idioma, puesto que nos vamos a encontrar cámaras extranjeras que adaptan su texto al español y cámaras españolas, en este caso españolas, que adaptan su texto al inglés. Es curioso, pues que pues no tienen mercado más allá del nacional, con unas tiradas, producciones muy limitadas, sin embargo, adaptan su texto. Posiblemente para dar esa imagen de calidad que pudiese esperarse de cámaras importadas, ¿no? Pues con estas 4 preguntas, pues bueno, nos permite un poco clasificar todas estas cámaras producidas por industrias locales, como puede ser Argentina, Brasil, España, también Chile, Colombia, bueno, dentro del contexto de países latinos más Brasil, ¿no? Podemos hablar de otras industrias como Italia, Francia, pero bueno, ya son otro concepto que incluso va más allá de la importación, de la industria local, ¿no? Voy a centrarme en estos países, como decía, ¿no? Y aquí, pues, combinando todas estas características o respondiendo a estas preguntas, pues bueno, podemos tener siete clases que van desde una fabricación pura nacional y una comercialización nacional, hasta pasando por fabricación nacional, diseño extranjero, que es como empezaron muchas de ellas, y otras que, bueno, como ese texto clase particular, donde el texto se traduce al inglés, como comentaba antes, para potenciar la venta desde una perspectiva posiblemente de mayor calidad. Y yendo a la industria española, y haría también alguna inserción en otras industrias, ¿no? Aquí quería volver otra vez a analizar, basado en estas características, esta clasificación, de dónde se fabricó, dónde se comercializó, dónde se diseñó, basado ya en el tiempo y sobre todo en 3 periodos. Antes de la Guerra Civil, que marca lógicamente un cambio económico, político y económico importante en España, y después ya final de la dictadura, final de la autarquía, bueno, no coinciden, pero bueno, están próximos, donde también marcan un cambio, ¿no? Lógicamente, estos cambios económicos influyen radicalmente en estas industrias, ¿no? Antes de la Guerra Civil, y aquí el daguerrotipo llegó rápido a España, la cercanía con Francia lo hace, y como ve este anuncio que les pongo a la derecha, pues ya desde 39, prácticamente 1839, se presenta, se aparece en Barcelona, que es el de la izquierda, pero también es viable comprarlo desde España, entre comillas, de una forma sencilla, ¿no? A partir de ahí empieza a desarrollarse un comercio bastante importante con Francia, sobre todo con Francia y otros países, que a veces hace difícil identificar si una cámara es española o no, ¿no? Tenemos fabricantes como Jaime Guiu y otros que claramente sus cámaras son españolas, pero otros como Cosmos, que anecdóticamente coincide con modelos italianos, pues a veces no se sabe si son modelos italianos o modelos fabricados en España, ¿no? Las primeras cámaras españolas de madera, pues lógicamente nos traen esa duda, ¿no? Como comentaba algún compañero argentino coleccionista, pues prácticamente hay que hacer el ADN de la madera para identificar cuál es su origen, ¿no? Así nos vamos a encontrar en esta época cámaras fabricadas. Aquí tenemos a la izquierda fabricantes como Tesidor,
en su LED, y cámaras de sonifortación adaptada. ¿A qué me refiero? A que adaptan los textos, adaptan algo, ¿no? Por ejemplo, unos almacenes a principio del siglo XX, nos encontramos con los almacenes Quilet, que hacen venta por catálogo, venta por correo, pues que adaptan modelos de IAG, yo no me acuerdo con IAG, la alemana IAG, para adaptar el texto, ¿no? Y así vemos que la cámara trae el texto que le da aquí. O incluso la misma Kodak, presente desde bien entrado, desde prácticamente principios del 19 en España, pues adapta una vista de comercialización, lógicamente, los nombres de sus cámaras al mercado español, ¿no? Y así surge esta Fénix que tenemos aquí, esta campaña de quema de cámaras antiguas a cambio de la compra de una Fénix, la Lince, etcétera, que son cámaras que se comercializan con los textos adaptados, ¿no? Y aquí tenemos más, ¿no? Esta Quilet, Voigtlander, que la adaptó en varios países. Esta pequeñita, tengo por aquí, es una cosita muy pequeñita, ¿sí? Una miniatura, es una Bobby que se adapta con este texto para la tienda Barcelonesa Arriba, etc. La Ruber, que también tiene su historia detrás, curiosa y polémica, que también adapta este texto, ¿no? Y llega el gran punto de cambio de la industria, la guerra civil. Y con la guerra civil se aparece un periodo de autarquía, es decir, se potencia la industria nacional cerrando fronteras y prácticamente las importaciones quedan reducidas a lo básico, ¿no? Con lo que es difícil encontrar, como pasaba hasta entonces, como hemos visto en los ejemplos anteriores, cámaras, que aparecen fabricantes de diferente naturaleza. Empieza, lógicamente, a aprovecharse los materiales que se tienen. Tenemos fabricantes como Univex, de Enrique Weiss, creo que se dice, es de origen alemán, austriaco, perdón, que aparecen cámaras que tienen mucha similitud con modelos de otros países, que van evolucionando hasta modelos locales, pero que empiezan a tener una riqueza en cuanto a los modelos, ¿no? También quizás el más importante en este periodo, la empresa de Julio Matutano, Industrias Matutano, con sus Capta, que empiezan con un cajoncito de madera, la perfecta, evolucionan por cámaras pequeñas como es la Nerva, hechas en metal, o otras Capta, ¿no? Son modelos bastante comunes en España, sobre todo las Capta, ¿no? Evolucionamos con otras como la Fotex, que claramente es una copia de la famosa Fotex francesa, si bien, como comentaba antes, es patentada incluso en España dentro de este concepto de modelo de utilidad, de una patente española, prácticamente es copia de la francesa, donde esta empresa Fotex registra y comercializa sus cámaras basadas en el diseño de la empresa francesa. Y bueno, aquí vamos a encontrar tanto cámaras de baquelita, de metal, hay bastante, una producción bastante, con diseños como esta estilo Chicago, esta basada en la Vidora Boy, Alemania, u otras metálicas, que incluso como curiosidad, a esta de aquí abajo, la Fake, se le llama por su similitud, entre comillas, se llama la Leica, algunos la han llamado la Leica española. Y quería cerrar este periodo hablando de tres cámaras muy especiales, ¿no? Que en cierta manera representan lo que es este periodo, ¿no? La primera es esta de Hipólito Gil, una cámara curiosísima, puesto que es de las pocas que tienen el fuelle metálico, de las cámaras con fuelle metálico. Es una curiosidad, además es una cámara producida en muy pocas unidades. Hipólito Gil, sobre todo, como dice el cartel de abajo, estaba especializado en reparar. Dicen que era un genio, que reparaba cualquier cámara que le llegase en su taller de Sevilla. Y bueno, hizo una incursión en el mundo de la fabricación. Esta es una cámara totalmente artesanal. Se produjeron unos cientos de unidades, 2.000, 3.000, hecha en una chapa muy finita, lo cual ha hecho que su conservación sea muy mala y llegan pocas, pero sobre todo caracterizada por eso, ¿no? La genialidad de ese fuelle plegado metálico que prácticamente es único en su especie, ¿no? Otra a destacar dentro de este panorama de este ingenio es esta minutera, es decir, era prácticamente un laboratorio, una minutera, podríamos hablar, para niños, ¿no? Se comercializaron muy pocas por la empresa NIC, que sobre todo es famosa por los proyectores para niños, pero dentro es un equipo muy curioso, a partir de un papel especial de esta empresa, que permitía hacer el desarrollo de toda la película, ¿no? Basado en los fundamentos de una minutera. Hacías
el revelado, el fijado dentro, podías sacar una copia del negativo para positivar, etcétera, ¿no? Es una cámara curiosa, que es que al fin y al cabo es una mintera para mí. Y cerrar este periodo con dos fabricantes, si bien antes comentaba que el centro de estos talleres, industrias, era sobre todo gran público, las familias, etcétera, cámaras de baja calidad, pues también tenemos dos fabricantes que hicieron incursión en el mundo del gran formato de las cámaras profesionales, ¿no? Como son Anaca y Manvel, que también tuvieron éxito internacional, ¿no? La participación de ellos en salones internacionales como que se realizaba en Fotoquina, pues hacía que parte de la producción se fuese a Estados Unidos. Tuvieron bastante éxito fuera de los mercados. Y llega el fin de la autarquía. Eso significa la apertura a fronteras, entradas a nuevos productos, y todo ello, lógicamente, un mercado más competitivo que hace difícil ya para algunas de estas empresas sobrevivir, ¿no? La gran mayoría de estas empresas de tamaño pequeño, talleres, con producciones muy acotadas, pues desaparecen en lo que es el final de la autarquía. Estamos hablando de años 59, 60, esos años 60, ¿no? Ahí van a desaparecer y aparecen empresas que ya tenían una tradición, pero bueno, empiezan a aparecer con empresas como Negra Industrial, con sus cámaras Nera Sport, las Nera 35, y bueno, ya cámaras que son importaciones, Nera 200, 300, 600, 800, que realmente son cámaras asiáticas a las que se le cambia, se le rotulan. No son cámaras que podemos encontrar bajo otras marcas y se rotulan. Aquí es una de las, y la única bueno, realmente hay otra, pero la principal que conocemos que se licencia a otro país es esta Nera 35, precisamente a la cámara Gradopac 35. Está esta cámara argentina que tenéis a la derecha, que es una copia de esta Nera 35 y que se licencia a SIAF para su producción y venta en Argentina, ¿no? Es prácticamente la única, junto con otra de esta compañía, que creemos que también en Colombia fue cedida la licencia. No está claro si se produjo en Colombia, ¿no? Y entramos en las dos, y ya para cerrar este tiempo, quería cerrar con las dos grandes empresas, ¿no? Kodak, que además es característico tanto de Brasil, Argentina y España, ubicó plantas de fabricación en estos países, ¿no? Debido posiblemente al contexto, ubicó plantas de fabricación donde se produjeron algunos modelos, como por ejemplo el Fiesta, que se produjo tanto en Argentina, de la publicidad de la izquierda, como en España, u otros modelos de desarrollo local. La característica posiblemente diferencial es Brasil, que sí que Brasil desarrolló modelos propios, como los que estaba al principio, Nikki, Mini, basados en el cuerpo de cámara Systematic, pero bueno, creó frontales diferentes, ¿no? Y también es curioso en esta Kodak, en España al menos, que siguió, aquí abajo lo tenemos, la nomenclatura, ¿no? El Made in Rochester, que suele decir las cámaras. Aquí se puso Made in Madrid, porque estaba producido en Madrid. La realidad es que estaba ensamblada con piezas también de Barcelona y generó cierta polémica, pasando a decir Made in Spain a partir de siguientes versiones, ¿no? Un modelo que generó cierta polémica. Y es curioso porque Kodak no ha estado presente a nivel de fabricación ni en Italia, ni en países como Italia, Francia, etcétera, ¿no? Sí que estaba en otros, como Alemania, muchos otros, pero en países, digamos, con un potencial comercial más pequeño como España, Argentina, Brasil, sí que ha estado, bueno, Brasil ya sí que ha estado presente, ¿no? Lo cual va un poco asociado a esa necesidad dada por estos mercados, ¿no? Y aquí tenemos los modelos españoles de Kodak, que son cámaras patentadas y desarrolladas en otros países que también fueron fabricadas aquí. Y quería finalizar con la gran empresa española, Certex. Certex conocida sobre todo por sus cámaras berlisas en los años finales de los 70, 80, ¿no? Llegó a producir millones de cámaras y es una clara representación de la evolución que comentaba en esas clases, ¿no? Esa clasificación. Empezó una primera etapa a finales de los 50,
pues copiando, trayendo modelos alemanes de la Cora, DAFI, patentando, haciendo esa patente de modelos como esta, la Cora Digna, y copiándolo, ¿no? Aquí tenemos la comparación de la Cora Digna con una Certi Digna que prácticamente no encontraríamos una diferencia. Esta es la primera etapa, a finales de los 50. A finales de principios de los 60, ya los 60 empieza a desarrollar ya sus cámaras, ¿no? Siguen partiendo de diseños exteriores, pero empieza a desarrollar ya tiene a patentar ya componentes, elementos, mecanismos ya propios y hacer diseño, ¿no? Y así es que en la tercera etapa ya aparece su famosa Berlisa Club Color, que son aquí tenemos algunos de los modelos, que es el gran éxito de esta compañía, ¿no? Conocido en todo el mundo y que incluso le permite pues, esa exportación, ¿no? Algo que era complicado, pero en el contexto en que estamos, años finales 70, 80, con la entrada de cámaras japonesas ya, sobre todo con la reducción de los costes, con la entrada del plástico, pues bueno, le hace ser menos competitivo y trata de sobrevivir pues exportando. Incluso es tan osado, vamos a decirlo así, de exportar a países como Japón. Esta cámara de aquí, la Berlisa 110, el modelo es un modelo que se licenció AFA, que vendía fuera de España y que incluso llegó a exportar a Japón, ¿no? O modelos como esta Prima 35 que se exportó a Indonesia, 150.000 cámaras que se fueron en menos. Y como otras, pues bueno, también tuvo que importar ya al final de sus años para entrar en ese mercado de las cámaras ya electrónicas, más complicadas, tratando de sobrevivir. Supervivencia que no pudo irse más allá de los años 80, acabó con esta cámara, con la Indiana Jones, con la quiebra de la empresa e incluso el cierre y quema de sus instalaciones a final de los 80. Y eso fue un poco el fin de la industria española, que pasa por esta clasificación que les contaba, muy relacionada con el contexto económico de estos países y que tiene muchas similitudes en países como Argentina, España, Brasil. Así que sin más, agradecerles su tiempo. Y un poco rápido, en este tiempo que tenía, espero haber cubierto, que les haya gustado la presentación y darle las gracias y disfruten de este maravilloso evento que tiene la oportunidad de asistir a él. Muchas gracias y un saludo a todos.